dónde vamos? A la frontera. ¿A Puno? Claro, ¿dónde quieres ir si no? No tenemos hotel ni nada. A ver, estamos buscando dónde tenemos que cruzar la frontera. Estamos saliendo de Copacabana. Nos dirigimos desde este lado del lago Titicaca, que vais a ver que está ahí el lago abajo, hacia el lado contrario, justo enfrente, allí. Hacia allá nos vamos. No se ve porque el lago es muy grande. Vamos a ir todo el tiempo al lado del lago. Pero primero, a 10 kilómetros de aquí, tenemos que cruzar frontera. Así que nos va a llevar bastante tiempo porque en Perú miran todo en las maletas. Va a ser un poco rollo. Estamos llegando a la frontera. Esto es Casani. Seguramente haya muchos camiones aquí parados por el tema del combustible, por el tema que hay aquí en Bolivia. Vamos a ver si hacemos la frontera rápido. Hola. ¿Aquí paro? Baja. Se puede cruzar por aquí para Perú, ¿verdad? Bueno, pero salimos luego por aquí, ¿no? Bueno, vamos a la frontera. Vamos a ver qué nos cuentan. Cruzamos de nuevo a Perú, en Casani. Bienvenidos a la región de Puno. Estamos ahora mismo a 3.825 metros. Ahí sigue el lago Titicaca y ahora vamos a ir así por toda la orilla, rodeando hasta Puno. ¡Epa! Y aquí estamos. Acabamos de parar a echar gasolina. Mira, ahí comen. Ahí tienen puestos para comer. Nos vamos alejando de la frontera y adentrándonos en Perú. La verdad que no lo hemos dicho, pero los papeles han sido más fáciles y rápidos de lo que pensamos. Y ya nuestros pasos nos dirigen hacia la ciudad de Puno, que aunque es bastante famosa al estar a la orilla del lago, nosotros vamos a usarla solamente de paso, para dormir, aunque vamos a echar un vistazo a ver qué tal está. Pero a diferencia de Copacabana, de donde estábamos, aquí en el lago hay como muchas mini islas así. Claro, por eso islas flotantes. Por eso hacían islas flotantes. Y nada más entrar en Puno nos encontramos con unas buenas cuestas, ya que la ciudad está en una ladera justo a la orilla del lago. ¿Dónde? ¿En serio? Buen día. Ya estamos en Puno. Ya estamos en el Palacio de Justicia. Estamos con la catedral. Ahí está Vanessa, ahí. Hola, amigo. Estamos con la catedral ahí, que está cerrada ahora. Fijaos todas las palomas que hay ahí. Y todo con los colores de Perú. ¿Y sabéis por qué? Porque es la fiesta. No voy a decir la fiesta porque claro, si digo la fiesta vais a saber qué día estamos aquí. Y no queremos decirlo. No queremos decirlo. Pero bueno, ahí está la municipalidad, el Palacio de Justicia, allí
Están algunos bares. ¿Qué más hay ahí? ¿Hay algo ahí? No lo veo. Está la policía y está la catedral. Bueno, y llegamos al lago Titicaca. Ya estamos a la orilla otra vez. Ya estábamos. ¿Y esto es? ¿Cómo se llama ese pueblo? Puno. Puno. A Coque le acaba de atacar un perro. Mira. Le ha mordido un perro. Así que nada, bueno, pues eso, que ya hemos visto el pueblo. Vamos a ver si mañana cogemos moto y seguimos. Como ya habíamos dicho, una visita rápida a la ciudad y a dormir pronto, que mañana queremos salir temprano. Está bonito el lago, madre mía. Es totalmente diferente a la parte boliviana. La parte boliviana todo está con agua, no hay esas microislas, no hay esa zona semi inundada. Pues esto es Puno. Está construida sobre una ladera a las orillas del lago Titicaca. Todos son cuesta arriba, cuesta abajo, pero está bonito. Puno es muy turístico también. Hemos estado, vete a tu lado. Hemos estado dando un paseo por aquí y hay mucho turista. Todo el lago Titicaca parece ser que hay mucho turista. A la izquierda. Pero bueno, ahora nos vamos hacia Cuzco, dirección Cuzco. No sé si llegaremos hoy. Queremos parar en una montaña, a ver si es posible. Pero estamos mirando hoteles allí y hostales y está increíblemente caro. Es increíble. Una de las cosas que me gusta de Perú, ¡opa! Bueno, no hay nadie, pero es que ya hemos pasado por varios peajes en que las motos no pagan, así que está muy bien ese tema, porque hay mucha gente que se mueve en moto por aquí. Entonces ya es tener que pagar dinero por peaje, si encima económicamente no anda muy bien, pues no incentiva la economía. Sin embargo, hay mucha gente que se puede en moto, se puede mover libremente sin pagar peajes. Pues hombre, ayuda muchísimo. Estamos en Juliaca y hemos tenido que cruzar toda la ciudad por el centro. Llevamos como media hora o más para hacer 1 kilómetro. Bueno, 2 kilómetros. A ver. Porque aquí no frena nadie. Y nada, creo que ya estamos saliendo, pero llevamos un rato ahí súper atascados. Pero hay una diferencia abismal entre Puno y Juliaca. Están muy cerca una de otra. Puno está la ciudad perfecta, da gusto, limpio, bastante limpio tal, y Juliaca pues no es lo mismo. El tráfico una locura, la carretera muy mal, o sea, el centro todo lleno de baches. Pero no digo que una sea mejor que otra, pero es más fácil, desde luego, estar en Puno. Seguimos en altiplano, seguimos a unos 3.800 metros, más o menos, pero estamos llegando a zonas ya de montaña, por lo que
cambiará el paisaje. Nos queremos acercar a una zona de por ahí, a ver si se puede. Y vemos que ahí arriba está bastante alto, tiene nieve, así que tiene que haber unos 5.000 metros fácil. Un glaciar ahí. Debemos estar altos, debemos estar bastante altos. Metros. Venden de todo aquí. Mira, otros ciclistas. Adiós. ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy buenas, ¿qué tal, Víctor? Uy, soy de España. Yo sí, y me he enterado, pues, este mes pasado había visto la matrícula, digo, son españoles seguro. Sí. ¿Qué tal? Pues nada, aquí. Más cómodos que vosotros porque joder, seguidores. ¿De dónde arrancaron? África. No, es que estamos dando la vuelta al mundo nosotros. De este lado quería decirles el viaje este. Uruguay. De Uruguay. Bueno, la moto Uruguay, nosotros fuimos a Brasil. Y ya la recogimos ahí en Uruguay. Bajamos hasta Ushuaia y vamos subiendo muy poco a poco. Muy poco a poco. Disfrutando. Sí, ¿vosotros? Y un poquito más lento, capaz. No sé, porque hemos estado 6 meses en Chile o 7 meses en Chile. Uf, mucho tiempo. Sí. Pero las piernas no duelen. No. Y eso que he estado de guía de bici yo, 4 meses ahí en San Pedro. Qué bueno. Saliendo con la bici casi todos los días. Argentina, en Córdoba, ahí en Canto de Santa Fe. Yo en carretera austral, allí en el sur de Chile. ¿Empezaste ahí? Sí, más o menos mitad de carretera austral, allí en Coyhaique. ¿Y ya os conocías o No, sabes? en la ruta nos hemos En la encontrado ruta, ahí en... saliendo de Salta. Sí, saliendo de Salta. Ah, bueno, bonito. Llevamos como mes y medio casi. ¿Dónde? Sí, Hasta Cusco. ¿Hasta Cusco? Sí, Sí, ya ahí acabamos ya ruta. Finaliza. ¿Vuelas para España? Haré unas mini vacaciones de las vacaciones vuelo a Cartagena de Indias, que estaré 8 o 10 días. Ok. Pero ya dejo la bici empacada, por allí me moveré, pues seguramente coger una motito para ir a ver Tayrona, Santa Marta, todo aquello. Y ya para la semana del 15 me vuelvo para España. Sí, porque en septiembre me tengo que reincorporar al curro, o sea que... Ah. se me ¿Cuántos acaba ya. llevas por ahí? ¿Eh? ¿Cuántos llevas? Ahora esta semana, hoy estamos 22, el pasado mañana hace 4 meses, en bici. Ah, guay. Pues igual llevas, ¿eh? Y Sí, la llevas carretera tiempo. austral te ha pillado entonces. Joder, la carreterita austral, La con- verdad es que pensaba que lo iba a pasar peor, porque cuando llegué, sobre todo por el día, me hacía bastante buena temperatura. La primera semana un solazo brutal, luego ya cuando cambié un poquito de paisaje, ya la zona más verde, ahí sí que pillé como 8 o 10 días seguidos de lluvia, Ya, pero como no hacía mucho frío, mientras iba rodando bien. Bueno. Con ropa técnica, el calor corporal, bien. bien. Y eso que tuve días de 80, 90 kilómetros con lluvia, Joder. pero sí que es verdad que por las noches refrescaba. Pero bueno, como aquí ahora, más o menos por el día se deja rodar y por la noche el contraste térmico es brutal. Sí, no, aquí hoy va a hacer -4 por ahí, -5. ¿Vais a dormir aquí o...? No, creo que bajaremos hasta Sicuani. Oye, ¿y Instagram tenéis? Sí. Tenemos de todo, aunque no funciona casi de nada. A seguiros. Más que nada, más si estás haciendo vuelta al mundo, que a mí tema moto también me gusta mucho, Sí. en España tengo. Qué pasada. Y que siga, y que siga. No, que dure, que dure. Sí, sí. ¿De dónde eres? De Salou, de cerquita de Barcelona. Estoy a una Sí. hora de Barcelona. Sí, un pueblito de costa que hay ahí en Tarragona. Sí, sí. Tengo yo familia ahí en Premia además. En Premià. Sí, y en Tarragona tenemos también a... Ah, en Reus. A uno de salvamento marítimo, amigo nuestro. Por ahí, abajo del todo está un poco... Porque está dijimos aquí. Inlayo se llama. Vale, ¿vale? guay, genial. Está en Instagram y en YouTube Y el también. sticker va... Bueno, acabamos de hablar aquí porque es un sitio que viene mucha gente a darse baños de agua caliente, aromático, con barro.
y nos iba a costar casi 16, entre 16 y 25 soles bañarnos, y hemos descubierto que el hospedaje incluye algunas cosas y nos cuesta 50 en total, así que vamos a aprovechar completamente, que por ese precio dormimos, nos bañamos y todo. ¡Ay! ¡Qué bien! Gracias. Aquí aparcamos, ahí dormimos y estas son las pozas. Y ese es el español que hemos conocido. ¿Que cómo te llamas? ¿Que no? Víctor. Víctor, yo soy Coque. Estábamos ahí hablando ni nombre ni nada. Bueno, llegamos a las termas, como ha dicho Coque, y ahí está. Mirad las vistas. Tengo poca batería, así que voy a intentar grabar rápido. Mirad las vistas. Mira, tía. Estamos en Aguascalientes Tía, mamita. y vamos a meternos un baño. Así que nada, aquí os dejamos. Después del baño, Muy buenas. un poquito de comida, alpaca y cordero. Bueno, hemos llegado a las migas. Ya no hemos estado comiendo antes. Pero mirar dónde lo hacen. Toda la comida. Tienen en uno la alpaca, en otro el pollo, el otro cordero y en el otro trucha. No se entera ni del nodo. Está todo mezclado, que lo acabo de ver. Está la trucha abajo y el pollo con el cordero, con la llama, todo mezclado. Y lo sacan con la mano. Bueno, ni tan mal, ¿no? Y además vamos a poder disfrutar esta noche de los baños gratis, porque están 24 horas abiertos, así que nos ducharemos. Voy a acabar de comer. Estamos durmiendo, usando termas de todo tipo. Comer cordero llama con platazos por 20 euros todo entero. Así que hemos triunfado. Así que veniros aquí, se llama Aguascalientes. Aguascalientes. No el Aguascalientes de Machu Picchu. Otro Aguascalientes. ¿Dónde Bueno. estamos? Aquí en el volcán más pequeño del mundo. A ver, porque con el sol no se veía. Ahora, volcán más pequeño del mundo. Estamos en Perú, en unas termas. Y os voy a enseñar el volcán ahí. Voy a subir al volcán más pequeño del mundo. Ten cuidado que resbala. Determinado permanente. Ah, 150 soles. ¿Sí? Ahí está. Sale agua de aquí, Pensamos que era de broma, pero sí hay un volcán aquí. agua caliente. Espero que no explote. Los lados también se acercan. No, no, no lo he visto. Un descubrimiento este sitio, Aguascalientes, ya sabéis. Aquí hay que venir.